Tocó a las puertas del castillo de un rey vampiro, vendiendo rosas para ayudar a su mamá enferma. Pero cuando las puertas de hierro se abrieron y la pobre niña entró, vio un retrato que le dio un vuelco al corazón. «¿Quién es ella?», le preguntó al inmortal gobernante con la corona negra. Lo que dijo a continuación no salió en absoluto porque sus labios se separaron y luego se congelaron, como si el propio caballero hubiera olvidado cómo respirar. Hola amigos, bienvenidos a nuestra historia. Antes de empezar, por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse. También díganos en los comentarios desde dónde nos ven. Queremos saber. La luna colgaba baja y plateada sobre San Miguel de Allende, mientras Amara Rojas caminaba lentamente por calles que los vivos evitaban después del anochecer. Solo tenía 6 años, pero se movía con el peso de alguien mucho mayor. Le dolían los pies por horas de caminar sobre adoquines helados y su estómago había estado vacío desde la mañana. No se quejó. Cada paso que daba era por su madre, Liliana, quien yacía enferma en casa en su pequeña habitación, ardiendo en fiebre y necesitando medicinas que no podían pagar. Vender rosas era todo lo que Amara podía hacer. Iba de casa en casa, tocando puertas de madera y rejas de hierro, esperando que alguien comprara algo. La mayoría de la gente la rechazaba. Algunos murmuraban oraciones y se metían rápido, temerosos de ser vistos ayudando a una niña tan tarde. No se rindió. Su madre siempre le había dicho que fuera fuerte y nunca dejara de intentarlo. Entonces vio la reja más grande que jamás había visto. Detrás se alzaba el castillo Valenzuela, una imponente fortaleza de piedra y sombra con altas ventanas arqueadas, gárgolas centinelas y muros gruesos cubiertos de hiedra. Se quedó quieta, mirando por un momento. El castillo parecía algo salido de una pesadilla, pero hermoso. Pero también había algo inquietante en él. Era demasiado silencioso, como un aliento contenido esperando ser liberado. Amara respiró hondo y caminó hacia la reja. Presionó la fría campanilla incrustada en la piedra. Pasaron los segundos y Amara pensó que quizás nadie respondería. Entonces escuchó una voz como el invierno mismo, profunda y antigua, crepitando en el aire. ¿Quién viene a Valenzuela después del anochecer? Amara se aclaró la garganta, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Hola señor, mi nombre es Amara. Estoy vendiendo rosas. Son flores nocturnas, de las que se abren bajo la luna. ¿Le gustaría comprar algunas? Hubo un largo silencio. Amara esperó, su canasta de rosas de tallo delgado apretada con ambas manos. Estaba a punto de irse cuando la voz habló de nuevo, más suave esta vez, casi curiosa. ¿Cuánto? El rostro de Amara se iluminó con una esperanza frágil. 3 rosas por 1 moneda de plata, señor, o toda la canasta por 5. Están muy frescas, se lo prometo. Otra pausa. Amara esperó junto a la reja, cambiando la canasta de mimbre de una mano congelada a la otra. Le dolían los brazos y tenía la garganta seca. No había bebido agua en horas. Pero si este hombre, si este rey compraba sus rosas, podría comprar la medicina de su madre esta noche. Ese pensamiento la mantenía firme. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó pasos resonando sobre la piedra. La reja rechinó fuerte y se abrió lentamente hacia adentro, los dientes de hierro separándose como una boca, abriéndose en la oscuridad. Una figura alta se paró frente a ella. Llevaba una capa negra ribeteada con hilo de oro, una corona de espinas de hierro descansando sobre un cabello del color del trigo invernal. Su piel era pálida como la luz de una vela, y sus ojos ardían como brasas en un fuego moribundo, rojos, antiguos e insoportablemente tristes. Su rostro era afilado y apuesto, pero había algo en él que parecía esculpido por la tristeza. Este era el rey Darío Valenzuela, aunque Amara aún no sabía su nombre.
Miró a la pequeña niña con su vestido rojo descolorido y sus zapatos gastados. Por un momento, algo extraño parpadeó en su rostro. «Pasa», dijo en voz baja, su voz más suave de lo que ella esperaba. Amara dudó. Su madre siempre le había advertido que nunca entrara en casas de extraños, especialmente no en las casas de criaturas de las viejas leyendas. Pero el hombre no parecía peligroso, parecía solitario y muy cansado. «Está bien», dijo Darío, viendo la preocupación grabada en su carita. «Compraré todas tus rosas». Los ojos de Amara se abrieron de par en par por la sorpresa. Tenía 16 rosas en su canasta. Eso sería más de 5 monedas de plata, más dinero del que solía ganar en toda una semana. Sí, todas ellas. Darío metió la mano en su capa, pero luego se detuvo y la miró con más cuidado. Sus ojos de brasa se suavizaron. «¿Cuándo fue la última vez que comiste, niña?» El estómago de Amara rugió fuerte, respondiendo por ella. Sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y miró sus zapatos gastados. La expresión severa de Darío se resquebrajó un poco. «Pasa. Déjame traerte algo caliente para comer primero. Luego te pagaré las rosas». Amara sabía que no debía entrar, pero tenía tanta hambre que le dolía, y la voz del rey, aunque extraña y fría como la piedra, no tenía crueldad. Asintió lentamente y lo siguió a través de la reja. El patio era aún más inquietante de cerca. Una fuente de piedra permanecía silenciosa y seca. Rosas nocturnas, crecían en enredaderas salvajes a lo largo de los muros, sus pétalos negros y carmesí bajo la luz de la luna. Un camino de piedra lisa conducía a las enormes puertas principales del castillo. Todo parecía congelado en el tiempo, como un lugar donde las estaciones olvidaron cambiar. Darío abrió las grandes puertas y Amara entró. Jadeó en voz alta. El castillo era enorme, el techo se elevaba tan alto que tuvo que inclinar la cabeza completamente hacia atrás para ver los candelabros, de cristal y hierro, sosteniendo velas que ardían con llamas que nunca parecían parpadear. Los suelos eran de mármol negro pulido, lisos como espejos. Tapices de terciopelo colgaban de las paredes, mostrando batallas y bosques iluminados por la luna y figuras coronadas olvidadas hace mucho tiempo. Pinturas con marcos dorados adornaban los pasillos. Todo era hermoso, frío y perfecto. Pero el castillo se sentía vacío, no vacío de cosas. Había más tesoros aquí de los que Amara podía contar, pero vacío de vida. No había sonidos de risas, ni voces, ni calidez, solo un silencio tan denso que le oprimía los oídos como el agua. «Espera aquí», dijo Darío, señalando una silla de madera tallada cerca de la entrada. «Te traeré algo de comer». Amara se sentó con mucho cuidado, temiendo ensuciar la silla con su vestido raído. Sus ojos se movieron por el gran salón, absorbiendo todo. Así era el poder. Este hombre, este rey, tenía un castillo, inmortalidad, probablemente más riqueza de la que jamás podría gastar. Pero ¿por qué se veía tan triste? ¿Por qué su hogar se sentía como una tumba? Entonces Amara lo vio, en un pedestal de piedra cerca de la gran escalera, iluminado por un círculo de candelabros, colgaba un retrato en un enorme marco dorado. El marco era ornamentado, tallado con rosas y lunas crecientes, y parecía costar más que todo su barrio, pero la pintura dentro fue lo que le dio un vuelco al corazón. Amara se levantó lentamente y se acercó, sus pequeños pies silenciosos sobre el mármol. Su corazón empezó a latir más y más rápido, tan fuerte que pensó que todo el castillo podría oírlo. La mujer del retrato parecía más joven y saludable de lo que Amara recordaba, vestida con un vestido de seda de medianoche, bordado con hilo de plata, su cabello pálido fluyendo como agua sobre sus hombros. Llevaba una expresión tranquila y amable, sus ojos mirando hacia afuera como si buscaran alguna esperanza lejana. Pero no había duda de ese rostro.
Era su madre. Amara extendió una pequeña mano, con los dedos temblorosos, y tocó el borde del marco dorado. Su voz salió apenas más fuerte que un susurro, pero en el silencio de ese vasto salón resonó como una campana. Esa es mi mamá. La bandeja en las manos de Darío tembló, apenas, lo suficiente como para que el vaso de agua de cristal atrapara la luz de la vela y la fracturara en una docena de estrellas temblorosas. Se quedó congelado al borde del pasillo, observando a la pequeña niña con el vestido rojo descolorido extender la mano hacia un retrato que había pasado siglos tratando de olvidar. Esa es mi mamá. 3 palabras pronunciadas con voz de niña, claras y certeras como una campana al amanecer. 3 palabras que rompieron 200 años de silencio. Darío cruzó el salón en 3 largas zancadas, moviéndose con la velocidad antinatural de su especie, y dejó la bandeja sobre el pedestal con un golpe seco que hizo saltar a Amara. Ella se giró para encararlo, con la mano aún levantada hacia el cuadro, los ojos muy abiertos pero sin miedo. «Su nombre», dijo Darío con la voz tensa y controlada, cada palabra medida como una confesión arrancada de la piedra. Era. Se aclara la garganta. Liliana es, lo corrigió Amara, levantando su pequeña barbilla. Su nombre es Liliana. No está muerta, está enferma, pero está viva, es mi mamá. Las velas de los candelabros de arriba parpadearon como si fueran golpeadas por un viento que no existía. Darío miró a la niña, a su cabello pálido, el tono exacto del trigo bajo la luz de la luna, a la forma de sus ojos, grandes y color tormenta, a la mandíbula obstinada, rasgos que conocía, rasgos que había amado. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Darío condujo a Amara a través de un laberinto de pasillos hasta una cámara más pequeña, una galería con estantes de libros antiguos y paredes cubiertas con tapices descoloridos. Una chimenea ardía suavemente en la esquina. Su calor, una rara concesión en un castillo construido para criaturas que no sentían el frío. Señaló una silla acolchada cerca del fuego y colocó la bandeja de comida, pan, queso, fruta seca, el vaso de agua, en una pequeña mesa a su lado. Amara se subió a la silla con los pies colgando sobre el suelo. Tomó el pan y le dio un mordisco como alguien que había olvidado lo que era sentirse lleno. Darío la observó comer con una expresión atrapada entre la angustia y el asombro. «Tu madre», dijo con cuidado, sentándose frente a ella en una silla de respaldo alto que parecía más un trono. Amara masticó y tragó. Luego habló entre bocados. «Es amable. Hace medicinas con plantas, hierbas, flores y raíces. La gente viene a nuestra habitación a veces cuando están enfermos y no pueden pagar a los doctores». Hizo una pausa. Su carita se puso triste. «Pero ahora ella es la que está enferma. Tiene una fiebre que no cede, no recuerda cosas de antes de que yo naciera. Dice que sus recuerdos solo se remontan a 6 años». Las manos de Darío se apretaron en los brazos de su silla, los dedos presionando la madera tallada con la fuerza suficiente para dejar marcas. 6 años, repitió, con la voz hueca. «Tiene pesadillas a veces», continuó Amara, sin notar cómo el rostro del rey se había puesto aún más pálido. «Se despierta llorando, sosteniendo este viejo medallón. Tiene una luna tallada, no sabe de dónde vino». Darío cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ardían con algo que parecía casi dolor. «Yo le di ese medallón», dijo en voz baja. Amara dejó de masticar, dejó el pan y lo miró con esos 2 ojos sabios. «La amé», dijo Darío, y la admisión pareció costarle algo vital. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura de control rígido. El porte de un rey que había aprendido hace mucho a enterrar su corazón bajo la etiqueta y el hielo.
Su capa negra, ribeteada con hilo de oro, barría el suelo detrás de él como alas plegadas. «Conocí a Liliana en el bosque de la sombra», continuó, su voz distante ahora, como si estuviera contando la historia de otra persona. Estaba recogiendo hierbas lunares bajo la luz de las estrellas, flores que solo se abren en la oscuridad, flores que tienen ciertas propiedades. Pensé que era un sueño al principio. Ningún mortal se aventuraba tan profundo en el bosque, no con los lobos y cosas peores que cazaban allí. «¿Qué pasó?», susurró Amara. «La salvé de una manada de lobos terribles», me agradeció riendo y diciéndome que parecía demasiado sombrío para alguien que acababa de hacer una buena acción. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios, apareció y se fue como humo. Nos reuníamos en secreto después de eso, cada luna nueva, en un claro donde las flores nocturnas crecían salvajes. Ella me enseñó los nombres de las flores. Yo le enseñé que los monstruos podían ser amables si se les daba una razón. Se volvió para encarar a Amara, sus ojos de brasa feroces y doloridos. Encargué ese retrato la noche que planeaba pedirle que se quedara, que eligiera esta vida, que me eligiera a mí. A pesar de todo lo que era, el pintor trabajó toda la noche, y cuando amaneció, su voz se quebró. Ella se había ido, sin mensaje, sin despedida, simplemente se fue. «Ella no lo dejó», dijo Amara con la certeza contundente de un niño. «Mi mamá no haría eso, ni siquiera lo recuerda, pero puedo decir que no dejaría así a alguien que amaba». «La busqué», dijo Darío, «durante años, décadas, pero el rastro se enfrió. Mis consejeros, el Consejo de Vampiros, me dijeron que la dejara ir. Dijeron que me había traicionado, que los mortales siempre nos temen al final». Su mandíbula se tensó. El anciano Marcelino, el jefe del consejo, fue particularmente insistente. «Eso es una tontería», dijo Amara con fiereza. Darío la miró, realmente la miró, y algo en su corazón antiguo se abrió. «No», se aclara la garganta. «Estoy de acuerdo», dijo suavemente. Se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su altura a pesar de todo protocolo de la corte que decía que un rey nunca debía arrodillarse. «Amara», dijo, su voz urgente ahora. «Si tu madre está viva, si realmente no recuerda, algo le pasó. Algo le hicieron. El consejo». Un crujido agudo partió el aire. Ambos se volvieron hacia la ventana. Un cuervo, enorme y negro como tinta derramada, había golpeado el cristal con la fuerza suficiente para dejar una telaraña de grietas. Se aferró al alféizar de piedra exterior, sus ojos brillando rojos a la luz del fuego. Atado a su pata había un pequeño pergamino sellado con cera del color de la sangre seca. Darío se levantó lentamente, su mano moviéndose hacia la empuñadura de una hoja oculta bajo su capa. «Quédate detrás de mí», le dijo a Amara. Abrió la ventana, el cuervo saltó adentro, dejó caer el pergamino en el suelo y voló de regreso a la noche con un grito áspero que sonó casi como risa. Darío tomó el pergamino y rompió el sello. Su rostro se quedó completamente inmóvil mientras leía, el tipo de quietud que precede a la violencia. «¿Qué dice?», preguntó Amara bajándose de la silla. Darío la miró, luego al retrato visible a través de la puerta abierta de la galería, el rostro pintado de Liliana, observándolos a través de los siglos. «Dice», respondió, su voz más fría que el hierro invernal. «El aroma regresa, el linaje se agita, el consejo se reunirá a medianoche». Arrugó el mensaje en su puño. «Alguien nos ha estado observando. Alguien sabe que estás aquí». Y en los salones sombríos del castillo, las velas comenzaron a parpadear una por una, como si algo antiguo y hambriento acabara de despertar de un sueño muy largo. El mensaje arrugado ardió en la chimenea, los bordes rizándose negros, mientras el sello de cera silbaba y escupía.
Darío estaba de pie ante las llamas, su silueta afilada como una cuchilla contra la luz, mientras Amara observaba desde el umbral con sus manitas retorcidas en su vestido. «Saben que estás aquí», dijo Darío sin darse la vuelta. «El consejo, siempre lo saben. ¿Me va a enviar lejos?» La voz de Amara era pequeña, pero firme. Darío se volvió para encararla a la luz del fuego. Sus ojos parecían menos brasas y más heridas. «No», dijo, «pero necesito entender qué pasó». Se acercó a ella y le ofreció la mano. La sala de registro se encontraba en lo profundo del ala este del castillo, detrás de una puerta tallada con símbolos que hicieron llorar los ojos de Amara cuando intentó leerlos. Se aclara la garganta. Dentro, el aire olía a pergamino viejo y tinta seca y a secretos guardados demasiado tiempo. Los estantes se extendían hacia un techo abovedado, repletos de pergaminos, libros de contabilidad y libros encuadernados en cuero tan antiguo que parecía piedra. Darío se movía con determinación, su capa barriendo el suelo polvoriento mientras sacaba volúmenes de estantes altos con facilidad practicada. Los extendió sobre una amplia mesa de roble bajo un candelabro, las páginas crujiendo mientras las pasaba. «Aquí», dijo, señalando un boceto hecho en carbón desvanecido. Amara se subió a una silla y se inclinó sobre el dibujo. Mostraba un pequeño edificio con un letrero pintado, boticas rojas y ventanas llenas de hierbas colgantes, una figura de pie en la puerta, sonriendo, con el cabello recogido con una cinta. «Se ve feliz», susurró Amara. «Lo estaba», dijo Darío en voz baja. Amaba su trabajo. Amaba ayudar a la gente. Pasó más páginas, revelando bocetos del bosque de la sombra, mapas marcados con pequeñas lunas crecientes, recibos de ingredientes raros, evidencia de una vida cuidadosamente documentada. Luego se detuvo en una página que contenía una carta inconclusa, la tinta desvanecida a marrón. «Mi querida Liliana, el consejo se vuelve sospechoso. Vigilan mis movimientos, cuestionan mis ausencias. Ya no puedo reunirme contigo en el claro sin arriesgar tu seguridad. Tengo una propuesta, una que debería hacer de rodillas, con mejores palabras que estas. Ven a Valenzuela, permíteme ofrecerte santuario dentro de estos muros. Permíteme ofrecerte todo lo que tengo, todo lo que soy, permíteme». La carta terminó allí a mitad de la frase, como si el escritor hubiera sido interrumpido, o hubiera perdido el valor. «Nunca la envió», dijo Amara. «Planeaba dársela la noche del retrato», respondió Darío con la mandíbula tensa. «Pero ella desapareció antes del amanecer», pensé. Cerró los ojos. Pensé que había visto lo que realmente era, inmortal, inmutable, equivocado, y decidió que no podía soportarlo. Amara sacudió la cabeza con firmeza. «Mamá no recuerda nada de esto. Cuando pregunto por mi papá, solo se ve triste y dice que no sabe. No puede recordar nada de antes de que yo naciera, solo los últimos 6 años». Metió la mano en el cuello de su vestido y sacó una cadena delgada. Colgando de ella había un medallón de plata deslustrado, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de un niño. Solo esto. Dice que se despertó con él hace 6 años en una habitación que no reconocía y lo ha guardado desde entonces. Darío se quedó completamente inmóvil. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó el medallón entre sus dedos, sosteniéndolo como algo sagrado o desgarrador. Presionó el pequeño broche y se abrió con un suave clic. Dentro había un grabado en miniatura, 2 medias lunas entrelazadas, formando un círculo que contenía una sola estrella. «Hice esto», dijo con voz ronca. «Fue la noche que planeaba pedirle». La estrella. Su voz se quebró. Amara miró del medallón a su rostro. Sí, los ojos de brasa de Darío ardieron.
Se puso de pie abruptamente y condujo a Amara de regreso por los pasillos hasta el gran salón, moviéndose tan rápido que ella tuvo que correr para seguirle el paso. Se detuvieron ante el enorme retrato, ese marco dorado atrapando la luz de las velas como un sol atrapado. Darío se arrodilló junto a Amara poniéndose a su altura, ambos mirando el rostro pintado de Liliana. Amara extendió la mano y trazó el borde del retrato con la punta de un pequeño dedo, siguiendo la línea de la mejilla de su madre, la caída de su cabello. «Parece que está esperando algo», susurró la niña. «Estaba esperando un futuro que nunca llegó», dijo Darío. Estudió el perfil de Amara, el ángulo de su nariz, la forma de sus orejas, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. Rasgos que conocía de memoria. «¿Cuántos años tienes, Amara?» 6, casi 7, 6 años, la misma cantidad de tiempo que Liliana podía recordar. «Alguien no solo se la llevó», dijo Darío, su voz bajando a algo peligroso y frío. «Alguien la rompió, le quitó los recuerdos, la dejó sin nada, pero...» Se detuvo, una terrible realización amaneciendo en su rostro. La dejó con la memoria suficiente para criar a un hijo. «¿Un hijo?», preguntó Amara. Antes de que Darío pudiera responder, pasos apresurados resonaron por el salón. Un hombre delgado con librea oscura de sirviente apareció, su rostro ceniciento y brillante de sudor. Se inclinó tan bajo que su frente casi tocó sus rodillas. «Perdone la intromisión, Su Majestad, pero...» «Habla, René», ordenó Darío, alzándose a su altura completa. El mayordomo René miró a Amara, luego de vuelta al rey con las manos temblorosas. «El consejo ha enviado un mensaje. Exigen una audiencia a medianoche. El anciano Marcelino en persona viene». «Que venga», dijo Darío con frialdad. «Mi señor, hay más». La voz de René bajó a apenas un susurro, densa de miedo o culpa, o ambos. Cuando la niña llegó, vi su rostro junto al retrato. Lo supe, lo he sabido desde hace años. Darío se movió tan rápido que Amara no lo vio. Un momento estaba de pie junto a ella, al siguiente agarrando a René por el cuello y levantándolo del suelo. «¿Saber qué?» «Que Liliana Rojas no huyó», ahogó René, «que fue llevada, el anciano Marcelino. Él dio la orden él mismo. Dijo que tenía que ser retirada, escondida porque llevaba algo peligroso. Lo llamó». Los ojos del mayordomo se deslizaron hacia Amara, muy abiertos por el terror. Lo llamó un hijo del crepúsculo, un hijo contra el que advertían las profecías. «Un hijo que podría», dijo Darío, su voz teñida de violencia apenas contenida. «Terminar tu linaje», susurró René. «Un hijo que podría romper el control del consejo sobre este reino, que podría caminar entre la noche y el día, que podría hacernos mortales de nuevo». Darío lo soltó. René se desplomó al suelo jadeando. El rey se volvió hacia Amara, su rostro esculpido en hielo y furia, y en sus ojos estaba la terrible comprensión de una verdad demasiado tiempo enterrada. «No solo se llevaron a tu madre», dijo. René huyó del salón en el momento en que Darío lo soltó, sus pasos resonando como un latido asustado contra la piedra. Amara se quedó muy quieta junto al retrato, su pequeña mano apretando el medallón en su garganta. «¿Qué soy?», preguntó en voz baja. Darío se arrodilló ante ella, encontrando sus ojos, gris tormenta e inquebrantables, a pesar del miedo que podía oler emanando de su piel. «Sí», dijo, «porque merecía honestidad, incluso cuando sabía a ceniza. Pero no dejaré que te lleven. Le fallé a tu madre una vez, no te fallaré a ti». Se puso de pie y le ofreció la mano. «Hay algo que necesito mostrarte, algo que explicará por qué te tienen miedo». La biblioteca real era una catedral de conocimiento, su techo perdido en la sombra, sus paredes forradas con libros encuadernados en cuero, hierro y cosas que alguna vez pudieron haber sido piel.
Darío condujo a Amara al extremo más alejado, donde los volúmenes más antiguos descansaban en pedestales detrás de un cristal que zumbaba con encantamientos protectores. Desbloqueó una vitrina con una llave que colgaba de una cadena alrededor de su cuello y sacó un libro tan antiguo que su cubierta estaba agrietada como tierra seca. El título estaba grabado en plata que se había deslustrado a negro. Códice Nocturno, el libro de las leyes nocturnas. Esto contiene las profecías más antiguas, dijo Darío, colocándolo sobre una mesa de lectura tallada de una sola pieza de obsidiana. Leyes escritas antes del primer consejo de vampiros, antes de los reinos, antes de que olvidáramos de qué huíamos. Pasó las páginas con cuidado, cada una crujiendo como un secreto susurrado, hasta que encontró lo que buscaba. El texto estaba escrito en una lengua antigua, pero debajo alguien había añadido una traducción en tinta carmesí. Amara se subió a la silla junto a él y leyó en voz alta, su voz titubeando sobre las palabras difíciles. Cuando el hijo mortal y la luna inmortal se unan como uno, un hijo nacerá de la vena del crepúsculo, sangre que camina entre la noche y el día, ni completamente vivo, ni eternamente muerto. Este nacido del puente llevará 3 marcas: el toque que despierta lo que duerme, la carne que resiste lo que quema, y la voz que manda lo que fue mandado. En su ascenso, el pacto del miedo se romperá, y los señores de la noche se enfrentarán a una elección: ceder el trono o enfrentar el amanecer. El dedo de Darío trazó las palabras mientras ella las leía, su expresión esculpida en granito y dolor. El consejo ha temido esta profecía durante siglos, dijo. Un hijo que podría terminar su poder, nuestro poder, un gobernante que podría unir a mortales e inmortales bajo una sola corona. Miró a Amara, un nacido del puente. Pero eso es solo una historia, susurró Amara, aunque su voz vaciló. Darío señaló el candelabro junto a ellos, sus llamas ardiendo brillantes y calientes. Toca la llama. Amara dudó, luego extendió lentamente la mano. Sus pequeños dedos pasaron a través de la llama y ella no se inmutó. El fuego se dobló alrededor de su mano como agua, cálido, pero sin quemar. Los vampiros no pueden soportar la llama sin dolor, dijo Darío en voz baja. Sacó un abrecartas de plata de su escritorio y lo colocó en su palma. Ella lo sostuvo sin temblar, sin la enfermedad que la plata traía a las criaturas de la noche. Y la tercera marca, continuó Darío, poniéndose de pie y caminando hacia una planta marchita en una maceta de barro, una flor nocturna que no se había abierto en años. Tócala. Amara dejó el abrecartas y extendió la mano hacia la planta. En el momento en que sus yemas de los dedos rozaron el tallo seco, algo cambió. El tallo se enderezó. El color volvió a las hojas grises, y lentamente, imposiblemente, un capullo se formó en su punta y se desplegó, se aclara la garganta, en una flor carmesí profunda. Amara jadeó y retiró la mano. Pero la flor permaneció, viva y respirando en una habitación donde nada debería crecer. El toque que despierta lo que duerme, dijo Darío, su voz densa de asombro y pavor. No eres solo la hija de Liliana, Amara. Se volvió para encararla, y en sus ojos antiguos, ella vio la verdad antes de que él la dijera. También eres mía, eres el hijo que habríamos tenido, el hijo que el consejo trató de evitar. Amara lo miró fijamente, a este rey pálido con su corona de hierro y ojos de brasa, y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Usted es mi padre. Así lo creo, dijo Darío suavemente. El momento encaja. Hace 6 años, Liliana desapareció. Hace 6 años, tú naciste. No la mataron porque la necesitaban viva para llevarte, para criarte, para mantenerte oculta hasta que pudieran encontrarlos a ambos. Y se detuvo, su mandíbula tensándose, hasta que pudieran eliminar la amenaza. Los ojos de Amara
se llenaron de lágrimas, no por miedo, sino por el repentino peso de la comprensión. Mamá no recuerda porque la hicieron olvidar, le quitaron los recuerdos para que no pudiera encontrarlo, para que no pudiera contarle sobre mí. ¿Sí? Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el suave crepitar de las velas y el susurro de las viejas páginas asentándose. ¿Pueden los monstruos ser padres?, preguntó Amara finalmente, su voz muy pequeña. Darío se arrodilló de nuevo, poniéndose a su altura, y por primera vez en 2 siglos su expresión cuidadosamente controlada se abrió en algo crudo y humano. Los monstruos, dijo, son lo que nuestras elecciones nos hacen, no lo que nuestros dientes hacen. He hecho cosas monstruosas para mantener este reino en pie, pero si realmente eres mía. Su voz se quebró. Entonces, elijo ser lo que necesites que sea, incluso si eso significa aprender a ser algo más que un monstruo. Amara extendió la mano y tocó su rostro, esta cosa fría e inmortal, y encontró lágrimas en sus mejillas que brillaban como plata. Un grito estalló desde el pasillo exterior. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, y 2 de los guardias de Darío arrastraron a una figura que se resistía, vestida de gris de sirviente, un joven con ojos salvajes y dedos manchados de tinta. «Su Majestad», dijo un guardia, empujando al prisionero de rodillas, enviando mensajes. El otro guardia sostuvo un fajo de pergaminos, cada uno sellado con cera roja. Rompió uno y leyó en voz alta. «La niña está frente al retrato, lleva las marcas, preparen la captura, amanecer del 7º día». Darío se levantó lentamente, la furia irradiando de él como el frío invernal. «¿Cuántos enviaste?». El espía no dijo nada, solo sonrió. Una terrible sonrisa de fanático. La mano de Darío se movió a la espada en su cadera. «¿Cuántos?». «Suficiente», susurró el espía. «El anciano Marcelino lo sabe, el consejo lo sabe y ya vienen por ella». El espía fue arrastrado a las mazmorras, todavía sonriendo esa terrible sonrisa de complicidad. Darío se paró en el centro de la biblioteca, rodeado de antiguas profecías y velas parpadeantes, su mano con los nudillos blancos en la empuñadura de su espada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó a los guardias que quedaban. «¿Cuánto tiempo hasta que llegue el consejo?». «El último cuervo de Marcelino fue enviado al anochecer, mi señor», respondió uno. «Si cabalga con toda su comitiva, llegarán a las puertas para la medianoche de mañana, menos de un día. Menos de un día para prepararse para la guerra con su propio consejo». Darío miró a Amara, quien estaba muy quieta junto a la mesa de obsidiana, su carita pálida pero resuelta. «Necesitamos mover el retrato», dijo abruptamente. Salió de la biblioteca con Amara, que se apresuraba detrás, de regreso por los pasillos hasta el gran salón donde el retrato de Liliana colgaba en su marco dorado. La luz de las velas parecía más tenue ahora, como si el propio castillo sintiera la tormenta que se avecinaba. «Ayúdame», dijo Darío, extendiendo la mano para levantar el enorme marco de sus ganchos. Pero el retrato había colgado allí durante décadas, y el marco se había asentado en la piedra. Mientras Darío tiraba, una esquina se enganchó en un soporte de metal. El borde dorado le cortó la palma, lo suficientemente profundo como para que la sangre brotara inmediatamente, oscura y brillante, del color de los granates en la sombra. Una sola gota cayó, girando en el aire como una pequeña estrella carmesí. Amara, de pie directamente debajo, instintivamente extendió la mano y la atrapó en la palma ahuecada. Darío se congeló, el horror inundando su rostro. «No, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. La sangre de vampiro quemaba la carne mortal como ácido. Era una ley tan antigua como su especie, una barrera que mantenía los 2 mundos separados. Darío había visto humanos marcados por meras gotas, había visto a valientes guerreros gritar por contacto accidental.
Amara no gritó. La sangre tocó su palma y cambió. En lugar de quemar, se aclara la garganta. Se enfrió, extendiéndose por su piel como plata líquida, ramificándose en delicadas líneas que formaron una estrella perfecta de 5 puntas. La marca brilló suavemente, pulsando al ritmo de su latido. Cada antorcha en el gran salón de repente brilló más, sus llamas saltando hacia arriba como si fueran tiradas por hilos invisibles, como si se inclinaran. Darío bajó las escaleras de 2 saltos y se arrodilló ante ella, tomando su pequeña mano entre las suyas. La marca de la estrella brilló entre ellos, ni dolorosa ni desvaneciéndose, permanente, innegable. La sangre responde a la sangre, susurró. Su voz se quebró de asombro. Miró a Amara, las lágrimas surcando su pálido rostro. «Eres mía». Amara miró la marca, luego a él. «¿Significa que ahora soy como usted?» «No», dijo Darío suavemente. «Significa que eres algo nuevo, algo mejor. El puente que la profecía prometió». Una conmoción estalló desde el pasillo, pasos corriendo, voces urgentes. René apareció en la puerta, respirando con dificultad, su rostro delgado demacrado. «Su Majestad, perdóneme, pero debe saber». Tragó saliva con dificultad. «Los vigilantes del Consejo no solo están aquí. Han tenido ojos sobre Liliana Rojas durante años. Si reclama a la niña abiertamente, si invoca protección real, Marcelino atacará primero a la madre. La usará para sacar a la niña». Darío se puso de pie, su expresión endureciéndose en algo terrible y regio. «Entonces traemos a Liliana aquí, esta noche, ahora». Se volvió hacia los guardias. «Llamen a mis jinetes nocturnos más rápidos. Envíenlos a...» Miró a Amara. «¿Dónde está tu casa?» «El barrio de los mendigos», dijo Amara en voz baja. «Callejón de las Espinas, la puerta azul con el escalón roto». «Callejón de las Espinas», repitió Darío a los guardias. «Traigan a Liliana Rojas a Valenzuela bajo escolta completa. Díganle». Dudó. «Díganle que el rey solicita su presencia. Díganle que concierne la seguridad de su hija, nada más». Los guardias se inclinaron y desaparecieron. Darío se arrodilló ante Amara de nuevo y habló con precisión formal. Cada palabra cargada con poder antiguo por la vieja ley y el pacto de piedra. «Te reclamo, Amara Rojas, como protegida de la casa Valenzuela. Mi techo es tu refugio. Mi espada es tu escudo, mi vida se interpone entre tú y todos los que te harían daño». Sus ojos de brasa ardieron. «¿Aceptas esta protección?» Amara entendió de alguna manera que esto era más que palabras. Esto era magia, vinculante e inquebrantable. Ella asintió. «Acepto». La marca de la estrella en su palma brilló intensamente, y en algún lugar profundo en los cimientos del castillo, algo antiguo se agitó y se asentó como una gran bestia reconociendo una nueva verdad. «Bien», dijo Darío, parte de la tensión abandonando sus hombros. «Ahora esperamos a tu madre y nos preparamos». «¿Prepararnos para qué?», preguntó Amara. «Para el consejo, para Marcelino, para...» Se detuvo en el repentino silencio. Amara también lo escuchó, un sonido que había aprendido del castillo. Un sentido que Darío le había estado enseñando en momentos de tranquilidad, la forma en que la piedra respiraba, la forma en que el viento se movía por los pasillos, la forma en que los propios huesos de Valenzuela se movían y asentaban. «Algo anda mal», susurró. Darío inclinó la cabeza, escuchando con sentidos mucho más agudos que los humanos. Sus ojos se abrieron. «Ponte detrás de mí ahora». La explosión vino del patio este. Un sonido como un trueno atrapado en piedra, seguido de gritos y el choque de acero. El suelo tembló. Polvo llovió del techo. Guardias irrumpieron en el salón con las armas desenvainadas. «Su Majestad, el muro exterior ha sido violado. Múltiples hostiles con los colores de Marcelino».
Darío desenvainó su espada, la hoja cantando al salir de la vaina. Acero viejo, oscuro y mortal. ¿Cuántos? Al menos 20. Vinieron con explosivos y equipo de asedio. No están aquí para hablar, mi señor. Darío miró a Amara, a la marca de la estrella brillando en su palma, en el rostro tan parecido al de Liliana que le partió el corazón. «No están esperando hasta medianoche», dijo en voz baja. «Te están llevando ahora». Otra explosión sacudió el castillo, más cerca esta vez. «Quédate conmigo», ordenó Darío, tirando de Amara detrás de él mientras avanzaba hacia el sonido de la batalla. «Y pase, lo que sea que me veas convertir, recuerda que los monstruos son elecciones, no dientes». Las grandes puertas del salón se abrieron de golpe y la noche se derramó con acero y furia. La fuerza atacante no violó los salones interiores. Los guardias de Darío los encontraron en el patio con una ferocidad que convirtió la noche en un lienzo de acero y sombra. Pero el mensaje era claro. Marcelino no venía a negociar. Venía a tomar lo que creía que pertenecía al consejo. Para cuando la escaramuza terminó con los atacantes muertos o huyendo en la noche, Darío había tomado su decisión. «Llamen a todos», ordenó, de pie en el patio salpicado de sangre, con Amara a salvo detrás de él. «Cada noble, cada consejero, cada vampiro que esté a una noche de viaje. Envíen un mensaje a los territorios. Estoy invocando un derecho antiguo». Su capitán lo miró fijamente. «Mi señor, ¿está seguro? Una vez invocado, no puede ser retirado». «Estoy seguro», dijo Darío con frialdad. «Que Marcelino venga con sus acusaciones y su miedo. Lo enfrentaremos con una ley más antigua que su odio». Para la medianoche siguiente, el gran salón se había transformado. Cada candelabro resplandecía con luz. Los suelos de mármol brillaban como espejos negros, y el salón estaba repleto de testigos, nobles vampiros con sus antiguas galas, señores menores empuñando armas ceremoniales, eruditos de los archivos y guardias alineados en cada pared. En el centro, en un estrado elevado, se alzaba el trono de Valenzuela, hierro y piedra coronados con espinas. Darío estaba de pie frente a él, no sentado, con la mano apoyada en el hombro de Amara. La niña llevaba un sencillo vestido de terciopelo, proporcionado apresuradamente por las costureras del castillo. Azul medianoche profundo que hacía brillar su cabello pálido como la luz de las estrellas. La marca de la estrella en su palma era visible para todos, brillando suavemente a la luz de las velas. Detrás de ellos, el retrato de Liliana había sido trasladado al estrado, un testigo silencioso de los procedimientos. Las grandes puertas se abrieron con un gemido de bisagras antiguas. El anciano Marcelino entró como el invierno hecho carne. Era alto y demacrado, su rostro todo ángulos afilados y desprecio aristocrático. Sus túnicas eran blancas, el color de la autoridad del consejo, ribeteadas con hilo de plata que atrapaba la luz como un rayo congelado. Sus ojos eran gris pálido, casi incoloros, y ardían con la certeza de los justos. Detrás de él venía un séquito de guardias del consejo, sus armaduras negras y pulidas hasta un brillo asesino. La multitud se abrió a su paso, algunos inclinándose, otros observando con miedo apenas disimulado. «Su Majestad», dijo, su voz suave y fría como una hoja sacada del hielo, «nos ha convocado bajo un derecho antiguo». «Suficientemente grave», respondió Darío. «Invoco el juicio por la verdad, la antigua ley que nos une a todos, consejo y corona por igual. Todo testimonio dado aquí esta noche está ligado por sangre y magia. Las mentiras dichas bajo este pacto se convierten en ceniza en la lengua. ¿Reconoce la ley?». Un murmullo se extendió por la multitud. El juicio por la verdad no se había invocado en más de un siglo.
Era una reliquia de los primeros días, cuando la ley vampírica se aplicaba por magia en lugar de por la fuerza. La expresión de Marcelino no cambió, pero algo parpadeó en esos ojos pálidos. «Lo reconozco», dijo lentamente. «Como debe hacerlo usted, Su Majestad. Lo que se dice aquí no puede ser desdicho». «Bien», dijo Darío, señaló a Amara. «Entonces, permítanme presentar a Amara Rojas, hija de Liliana Rojas, una mujer mortal que fue sacada de mi protección hace 6 años, una mujer a la que amé, una mujer que llevó a mi hijo». El salón estalló en jadeos y susurros furiosos. Varios nobles empuñaron sus armas. Otros miraron a la niña con expresiones que iban del horror a la fascinación. Marcelino rió, un sonido delgado y amargo. «Su Majestad confiesa la misma debilidad que pone en peligro a nuestra especie. Se apareó con una mortal, rompiendo el tabú más antiguo, y ahora presenta la abominación como si fuera un tesoro». Señaló a Amara. «Esa niña es la nacida del puente de la profecía, una amenaza para cada vampiro en este reino. Debe ser entregada al Consejo para pruebas y medidas apropiadas». «¿Pruebas?», repitió Darío, su voz bajando a algo peligroso. «¿Se refiere a la ejecución?» «Me refiero a la protección», dijo Marcelino suavemente. «Protección de nuestra forma de vida. Protección de la profecía que promete nuestra destrucción». Amara dio un paso adelante, deslizándose de debajo de la mano de Darío antes de que él pudiera detenerla. Parecía tan pequeña en ese vasto salón, rodeada de depredadores en forma humana, pero su voz resonó clara y sin miedo. «Usted es un mentiroso». El salón se quedó completamente en silencio. Los ojos pálidos de Marcelino se fijaron en ella. «Tiene miedo», dijo Amara simplemente. «Habla de protección y pruebas, pero en realidad solo tiene miedo, porque la profecía dice que alguien como yo podría cambiar las cosas. Podría hacer que la gente dejara de tenerles miedo». Inclinó la cabeza. «¿Por eso se llevaron a mi mamá? ¿Porque tenían miedo?» El murmullo que recorrió la multitud era diferente ahora. Incierto, cuestionador. Darío metió la mano en su capa y sacó el medallón de plata, sosteniéndolo para que la luz de la vela lo atrapara. «Este medallón fue mi regalo de compromiso para Liliana Rojas. Lo llevaba a la noche que desapareció», miró a Marcelino. «Bajo el juicio por la verdad, anciano, dile a esta asamblea, ¿tenías conocimiento de la desaparición de Liliana Rojas?» La mandíbula de Marcelino se tensó. Sabía que fue retirada, sí, por el bien de... ¿Lo ordenaste? Una pausa. Las manos de Marcelino se apretaron a los costados. La decisión fue tomada por el Consejo colectivamente. ¡Mentiroso! La voz de René resonó. El mayordomo dio un paso adelante desde donde había estado de pie cerca de la pared, su rostro pálido pero decidido. «Bajo el juicio por la verdad, testifico. El anciano Marcelino vino a mí hace 6 años. Me ordenó que organizara la captura de Liliana Rojas. Dijo que llevaba un hijo del crepúsculo, un nacido del puente, y que tanto la madre como el hijo necesitaban ser escondidos, donde el rey nunca pudiera encontrarlos. Dijo que era necesario para proteger el poder del Consejo». Marcelino se volvió hacia René con furia, ardiendo en sus ojos incoloros. «Traicionas tu juramento». «Mi juramento es a la verdad», dijo René, su voz temblorosa pero manteniéndose firme. «No a usted». Marcelino levantó la mano, y el poder se extendió por el salón, sutil, insidioso, el tipo de compulsión que funcionaba en las mentes como dedos en hilos de marionetas. Varios nobles se tambalearon, sus ojos vidriosos. Susurros de acuerdo comenzaron a extenderse. «El consejo debe ser obedecido. La niña es peligrosa. Entréguenla». Amara lo sintió también, una presión fría contra sus pensamientos, tratando de hacerla dudar, de hacerla sentir miedo. Miró la marca de la estrella en su palma.
Pulsó una vez, brillante y caliente, y la compulsión se hizo añicos como hielo golpeado por el sol de verano. Los nobles parpadearon, sacudiendo la cabeza como si despertaran de sueños. Marcelino retrocedió un paso, el shock resquebrajando su expresión compuesta. «La sangre responde a la sangre», dijo Darío en voz baja, mirando a Marcelino con algo parecido a la lástima. «No puedes obligarla, no puedes controlarla». Marcelino abrió la boca para responder, su rostro retorcido por la rabia y la desesperación. Las grandes puertas se abrieron de golpe, todas las cabezas se giraron. Una mujer estaba de pie en la entrada, flanqueada por los jinetes nocturnos de Darío, su vestido simple y gastado, su cabello pálido suelto y fluyendo sobre sus hombros. Estaba delgada, temblaba ligeramente, su rostro marcado por la enfermedad y las penurias, pero sus ojos, gris tormenta y encendidos, estaban fijos en el retrato detrás del trono. Lilia Morales había vuelto a casa. Lilia dio 3 pasos en el gran salón y se detuvo. Su mirada se clavó en el retrato como si nada más existiera. Sus labios se movieron sin sonido, formando palabras que no salían. Una mano se llevó a la garganta, los dedos buscando algo que no estaba allí. Luego encontró la cadena del guardapelo debajo de su cuello gastado. «Mamá». Jimena se separó de don Ricardo y corrió por el suelo de mármol, sus pequeños pies resonando en el silencio helado. Lilia cayó de rodillas y atrapó a su hija, abrazándola tan fuerte que Jimena jadeó. «¿Estás herida?» Su voz se quebró por el miedo y el agotamiento. «Estoy bien», susurró Jimena. Don Marcelo se movió con velocidad depredadora, cruzando el salón en un borrón de túnicas blancas. «Lilia Morales», dijo, su voz goteando falsa amabilidad mientras extendía su mano hacia ella. «¿Qué se aclara la garganta? Bueno que te nos uniste. Ven, déjame ayudarte a entender». El poder irradiaba de sus dedos extendidos, una compulsión densa como la niebla, alcanzando la mente de Lilia como garras envueltas en seda. Jimena lo sintió. Sintió la magia fría, tratando de envolver los pensamientos de su madre, tratando de enterrar la verdad bajo capas de calma y olvido fabricados. «No», dijo, interponiéndose entre ellos. La marca de estrella en su palma ardió como un sol recién nacido. La compulsión golpeó la luz y se hizo añicos, fragmentándose en 1000 pedazos brillantes que se disolvieron como nieve tocada por el fuego. El contragolpe golpeó a don Marcelo como un golpe físico, haciéndolo tropezar hacia atrás con un siseo de dolor. Y en la mente de Lilia, algo se rompió, o más bien, algo que había estado roto durante 6 años, de repente sanó. Jadeó, las manos volando a sus sienes mientras los recuerdos regresaban. No suavemente, no lentamente, sino de golpe, como una presa reventando, la luz de la luna filtrándose entre árboles ancestrales, un claro lleno de rosas nocturnas. Don Ricardo, arrodillado ante ella, sus ojos color ámbar suaves y vulnerables, ofreciéndole un anillo escondido dentro de un guardapelo de plata. «Quédate conmigo», había susurrado, «elígeme, elígenos». Sus manos en el cabello de él, acercándolo. «Sí, siempre, sí». Caminando a casa por el bosque al amanecer, el guardapelo cálido contra su corazón, planeando cómo contárselo a su familia, cómo explicar que amaba algo que el mundo llamaba monstruo, una mano cubriendo su boca, un paño presionado contra su rostro, amargo y químico, cloroformo, el olor ahogando sus protestas, despertando en la oscuridad, muros de piedra, cadenas, una voz como el invierno, la voz de don Marcelo explicando con cruel paciencia: «La niña que llevas no puede existir, pero matar a la amada de un rey iniciaría una guerra. Así que te mantendremos viva, pero vaciada. Tus recuerdos arrebatados, tu pasado borrado. Criarás a la niña en la pobreza y la ignorancia, y cuando llegue el momento, cobraremos lo que has cultivado para nosotros».
magia como hielo extendiéndose por su mente, los recuerdos congelándose, resquebrajándose, cayendo como nieve de un tejado. Lo último que recordó antes de que la oscuridad la tomara por completo fue el rostro de don Ricardo. Los ojos de Lilia se abrieron de golpe, claros y encendidos, con 6 años de verdad robada. Miró más allá de Jimena, más allá de los nobles reunidos, directamente a don Marcelo. Tú, respiró, la palabra afilada como una cuchilla. Tú me tomaste, tú me robaste la vida, enterraste mis recuerdos y me dejaste sin nada más que... Su voz se quebró. Nada más que lo suficiente para criarla sola, para mantenerla a salvo, para que tú la cosecharas. El salón estalló en jadeos y murmullos furiosos. Los nobles se giraron para mirar a don Marcelo, sus manos dirigiéndose hacia las armas. Incluso sus propios guardias parecían inciertos. «¡Mentiras!», escupió don Marcelo, pero su compostura se resquebrajaba como hielo en primavera. La mujer está confundida, influenciada por el juicio por la verdad antinatural de la niña. La voz de don Ricardo atravesó el caos como una espada la seda. Descendió del estrado, moviéndose con gracia letal. «¿Aceptaste sus términos, don Marcelo? Las mentiras se convirtieron en ceniza en la lengua. Así que habla. Ordenaste que se llevaran a Lilia Morales. Hiciste que le quitaran los recuerdos. Planeabas matar a su hija una vez que la profecía se revelara». La boca de don Marcelo se abrió. No salieron palabras, solo un delgado hilo de ceniza gris que se derramó de sus labios como arena. El salón quedó en silencio sepulcral. El anciano se arañó la garganta tratando de hablar, pero solo más ceniza emergió. La magia del juicio por la verdad lo había juzgado y encontrado deficiente. Lilia se puso de pie lentamente, Jimena aún pegada a su lado. Miró a don Ricardo por primera vez desde que entró. Realmente lo miró, y su rostro se descompuso con reconocimiento, dolor, esperanza y furia, todo entrelazado. «Ricardo», susurró. Él se quedó inmóvil. Este rey ancestral que había enfrentado ejércitos durante siglos, deshecho por una sola palabra pronunciada por la mujer a la que había llorado durante 6 años. «Lilia», logró decir, «te busqué, nunca me detuve». «Lo sé», dijo ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo recuerdo todo». Jimena miró entre ellos, su madre y el rey vampiro, la mortal y el inmortal, las 2 mitades de la profecía que la habían creado, y sintió que algo se asentaba en su pecho, cálido, maduro y completo. Entonces don Marcelo se movió, la ceniza aún cayendo de sus labios, el rostro retorcido por una rabia desesperada. Se abalanzó sobre Jimena con una cuchilla sacada de sus túnicas, plateada y cruel, destinada a matar cosas que no deberían existir. «Si no puedo tener a la niña», gruñó a través de la ceniza, «nadie la tendrá». El acero brilló. Estallaron gritos. Lilia gritó. Don Ricardo ya se estaba moviendo, la espada cantando al salir de su vaina, pero estaba 3 pasos demasiado lejos. Los pies descalzos de Jimena tocaron el frío suelo de mármol, y algo ancestral se agitó en la piedra debajo del castillo de Chapultepec, algo que reconoció su sangre, su herencia, su derecho a estar en este salón. Las enredaderas brotaron por las grietas entre los azulejos de mármol. Rosas nocturnas, espinosas y salvajes, creciendo con una velocidad imposible, brotaron alrededor de Jimena en un círculo protector, sus tallos gruesos como la muñeca de un hombre, sus espinas como dagas de plata. La embestida de don Marcelo terminó con espinas perforando sus túnicas, inmovilizando sus muñecas y tobillos, manteniéndolo suspendido como una mariposa en exhibición. El gran salón se sumió en el caos, los nobles gritando, los guardias desenvainando armas, la magia crepitando en el aire como un rayo antes de una tormenta. Y en el centro de todo estaba una niña de 6 años con rosas a sus pies y luz de estrellas en su palma.
enseñando a un castillo ancestral lo que significaba defender lo que amaba. Las espinas mantuvieron a don Marcelo suspendido, su cuchilla de plata caída y resonando sobre el mármol. Luchó contra las enredaderas, pero cada movimiento solo clavaba más profundamente las espinas. Las rosas pulsaban con el latido de Jimena, bebiendo su fuerza, no su sangre, no su vida, sino el poder ancestral que lo hacía ser lo que era. «Suéltame», siseó don Marcelo, sus ojos pálidos y salvajes. «No entiendes lo que estás protegiendo. Esa niña destruirá todo lo que hemos construido. Todo lo que has construido sobre el miedo», corrigió don Ricardo, con su espada aún desenvainada, su hoja oscura brillando a la luz de las velas. Se acercó cada paso deliberado y letal, sobre mentiras, sobre vidas robadas y verdades enterradas. Don Marcelo liberó parcialmente un brazo, las espinas rasgando sus túnicas blancas, dejando vetas carmesí. Con un estallido de fuerza desesperada, se soltó y se abalanzó. Esta vez no sobre Jimena, sino sobre don Ricardo. Sus manos se curvaron en garras afiladas con siglos de técnica de asesinato refinada. El acero se encontró con la carne con un sonido como de campanas rompiéndose. Lucharon entre los pilares del gran salón. Dos depredadores ancestrales, sus movimientos demasiado rápidos para que los ojos mortales los siguieran. La hoja de don Ricardo cantaba viejas canciones de guerra, formas perfeccionadas antes de que los reinos tuvieran nombre. Don Marcelo luchó con garras y velocidad, y la certeza viciosa de alguien que no tenía nada que perder. Saltaron chispas donde las garras se encontraron con el acero. La piedra se agrietó, donde los cuerpos se estrellaron contra los pilares. Los nobles que observaban se apretaron contra las paredes, algunos vitoreando, otros en silencio por el terror. Lilia atrajo a Jimena, protegiendo los ojos de su hija. Pero Jimena observó de todos modos. Observó cómo el rey vampiro luchaba no por poder o orgullo, sino por el derecho a proteger lo que amaba. Don Ricardo hizo retroceder a don Marcelo paso a paso hasta que los hombros del anciano golpearon la base del estrado del trono. La hoja del rey se posó contra la garganta de don Marcelo, presionada lo suficiente como para hundir la piel sin romperla. «Tengo el derecho», dijo don Ricardo en voz baja, su voz resonando por el salón silencioso. «Por ley ancestral, por juicio, por la verdad, por tu propio ataque a alguien bajo mi protección, tengo el derecho de tomar tu cabeza». Don Marcelo sonrió amargamente, la ceniza aún aferrada a sus labios. «Entonces hazlo. Demuestra que sigues siendo el monstruo», coronaron. Don Ricardo mantuvo la hoja firme por un largo momento. Todos los vampiros en el salón observaron, esperando ver qué elegiría su rey. Luego bajó la espada. «No», dijo, «los monstruos son lo que nuestras elecciones nos hacen, y yo elijo la misericordia, no por tu bien, sino como una lección para esta corte». Se giró para dirigirse a los nobles reunidos. «El anciano don Marcelo queda despojado de rango y título. Será exiliado a las minas de sal de Real de 14, donde cumplirá su inmortalidad en la oscuridad y la soledad. Que tenga siglos para reflexionar sobre lo que su miedo le costó». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Alivio, sorpresa, respeto a regañadientes. Don Marcelo se desplomó contra el estrado. La lucha se le escurría como agua a través de piedra agrietada. Los guardias avanzaron para llevárselo, y él fue sin resistencia, sus túnicas blancas ahora manchadas de sangre y desgarradas por las espinas. Mientras lo conducían hacia las puertas, miró hacia atrás una vez a Jimena. «La profecía», susurró, «no se puede detener. Ella lo romperá todo». «Bien», dijo Lilia con ferocidad, su brazo apretado alrededor de su hija, «tu todo merece ser roto». Las puertas se cerraron detrás de don Marcelo con un último estruendo resonante.
Don Ricardo se quedó solo en el estrado, con su espada aún en la mano, su corona de hierro ligeramente ladeada. Miró a Jimena, esta pequeña niña que había traído rosas a su puerta y había destrozado su mundo cuidadosamente ordenado, y lentamente, deliberadamente, se arrodilló. Todo el salón jadeó. Un rey no se arrodillaba, ni ante nadie, ni nunca. Jimena Morales, dijo don Ricardo, su voz formal pero entretejida, con una emoción que la hizo quebrarse. Hija de Lilia, portadora de la vena crepuscular, hija de mi sangre y mi corazón. ¿Desea ser reconocida como mía? No por la fuerza o la profecía, sino por elección. Jimena miró a su madre. El rostro de Lilia estaba mojado de lágrimas, pero sonreía, realmente sonreía por primera vez en 6 años. Ella asintió. Jimena dio un paso adelante y colocó su pequeña mano en la mucho más grande de don Ricardo. La marca de estrella en su palma brilló intensamente, y su lazo de sangre respondió con luz propia. «Sí», dijo Jimena claramente, «te elijo a ti». En el momento en que sus palabras llenaron el salón, algo cambió en los cimientos mismos del castillo de Chapultepec. En lo alto del techo abovedado, una vidriera que había estado sellada desde la fundación del castillo comenzó a brillar. Bisagras ancestrales que no se habían movido en siglos gimieron y se desplazaron. La ventana se abrió un poco, lo justo. Una cinta de luz del amanecer se inclinó a través de la abertura, suave, dorada e imposiblemente gentil. Cayó sobre el suelo de mármol como una bendición, iluminando las rosas a los pies de Jimena, tocando los bordes de la capa de don Ricardo, pintando el cabello de Lilia con fuego. Los vampiros en el salón se encogieron, levantando las manos para proteger sus ojos de una luz que les habían enseñado a temer. Pero nadie se quemó, nadie se convirtió en ceniza. El amanecer que los tocó era cálido, pero no cruel, más como la hermana de la luz de la luna que la llama de un verdugo. La profecía, susurró alguien, la nacida del puente trae el amanecer gentil. Don Ricardo se levantó, aún sosteniendo la mano de Jimena, y se volvió para enfrentar a su corte. Cuando habló, su voz resonó con la autoridad de un rey que acababa de elegir la esperanza sobre el miedo. «Escúchenme, vasallos de Chapultepec. Por la presente, concedo a Lilia Morales pleno santuario dentro de estas murallas, y le restituyo todo lo que le fue robado. Reclamo a Jimena Morales como pupila y heredera bajo la antigua ley, no como propiedad, sino como familia elegida libremente». Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. «Y decreto que de ahora en adelante este reino será gobernado no por el miedo, sino por un pacto, no por la compulsión, sino por el consentimiento». Miró la cinta de luz del amanecer que aún fluía por la ventana. «Al amanecer abriremos las puertas orientales. Cualquiera que desee presenciar una nueva era, mortal o inmortal, súbdito o extraño, puede venir. Mostraremos a este reino que la noche y el día pueden compartir el mismo cielo». El salón estalló en voces, algunos vitoreando, otros inciertos, algunos asustados, pero debajo de todo había algo nuevo, algo que no había existido en Chapultepec durante siglos. Esperanza. El parapeto oriental nunca había conocido el amanecer. Durante 200 años, sus altas ventanas habían estado selladas con contraventanas de hierro y magia ancestral, protegiendo a los habitantes del castillo de lo único que podía deshacerlos. Se aclara la garganta. Pero cuando el primer pálido indicio del amanecer tocó el horizonte, esas contraventanas se abrieron con un gemido, comandadas por el decreto de un rey y el poder gentil de una niña. El parapeto se llenó de testigos. Nobles, con sus galas, se pararon hombro con los sirvientes del castillo.
Invitados mortales de la ciudad se aferraban a las manos de cortesanos vampiros. Eruditos de los archivos se adelantaron, queriendo registrar este momento en sus crónicas interminables. Y en el centro de todo, silueteados contra el cielo que se iluminaba, estaban don Ricardo, Lilia y Jimena. El sol salió lentamente, pintando las nubes de oro, rosa y ámbar. Su luz se arrastró por el patio, trepó por las murallas del castillo y finalmente, de forma imposible, se derramó por las ventanas abiertas sobre el suelo de piedra del parapeto. Los vampiros se tensaron, siglos de instinto, gritándoles que huyeran. Pero la luz que los tocó era suave como la luz de una vela. Cálida, pero no quemaba, iluminaba en lugar de destruir. Varios nobles jadearon. Un vampiro anciano que había vivido 3 dinastías se arrodilló y lloró. El amanecer gentil, susurró alguien. La profecía era cierta. Don Ricardo entró completamente en la luz, dejando que bañara su piel pálida. No se quemó, no echó humo, simplemente se quedó allí, su corona de hierro atrapando los rayos del sol, y levantó la mano de Jimena en la suya. «Contemplen», exclamó, su voz resonando por la multitud reunida y más allá, a la ciudad que se extendía debajo de las murallas de Chapultepec. Ximena Morales, nacida del puente de la profecía, hija de mortal e inmortal, pupila de la casa Chapultepec, y heredera de todo lo que poseo. La miró, y por primera vez en 2 siglos, su sonrisa no estaba cargada de tristeza. Que se sepa en todo el reino, este reino ya no está gobernado por el miedo o la compulsión, sino por un pacto y el consentimiento. No mandamos a nuestros súbditos, los servimos. La multitud estalló, algunos vitoreando, algunos murmurando con incredulidad, pero todos cautivados por la visión de un rey vampiro de pie a la luz del amanecer, con una niña humana a su lado. Lilia se mantuvo ligeramente apartada, su mano apretada contra su boca, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Don Ricardo la miró a los ojos y extendió su otra mano. Ella la tomó sin dudar, y los 3 se quedaron juntos mientras el sol subía más alto. Una familia forjada, no por tradición o ley, sino por elección. Más tarde, cuando las multitudes se habían dispersado y el castillo se había asentado en una extraña nueva paz, los 3 regresaron al gran salón. El retrato de Lilia aún colgaba en su marco dorado, iluminado ahora no solo por velas, sino por la luz de la mañana que fluía por las ventanas altas. Jimena se paró frente a él, estudiando el rostro pintado de su madre. «¿Vas a quitarlo?», preguntó. Don Ricardo y Lilia intercambiaron miradas. «¿Quieres que lo hagamos?», preguntó Lilia suavemente. Ximena negó con la cabeza. «Es triste, pero también es hermoso. Es prueba de que incluso cuando suceden cosas malas, el amor no desaparece, solo espera». «Entonces lo dejaremos», dijo don Ricardo, su voz ronca de emoción. «No como un monumento a la tristeza, sino como una promesa de que la verdad, por mucho tiempo que esté enterrada, encontrará su camino de regreso a la luz». Lilia se arrodilló junto a Jimena, apartando un mechón de cabello pálido del rostro de su hija. «¿Sabes por qué te puse Ximena?». La niña negó con la cabeza. «Significa eterna en una lengua antigua», dijo Lilia suavemente. No recordaba por qué lo elegí. No podía recordar nada, pero algo en mí sabía que estabas destinada a perdurar, que serías más fuerte que el tiempo, más fuerte que el olvido. Sonrió a través de nuevas lágrimas. «Te nombré para siempre, incluso cuando no podía recordar cómo era el para siempre». Don Ricardo se arrodilló al otro lado de Ximena, completando el círculo. «¿Y las rosas?», dijo. «Las rosas nocturnas que trajiste a mi puerta». Ximena negó con la cabeza de nuevo, los ojos muy abiertos por la curiosidad.
Fueron creadas por un jardinero ancestral que quería probar que la belleza podía existir en la oscuridad, explicó don Ricardo, que las criaturas de la noche merecían algo hermoso que llamar suyo. Tu madre las cultivó en el bosque, en el claro donde nos conocimos. Ella creía que cualquier cosa que pudiera florecer en la sombra podría florecer en cualquier lugar, que la oscuridad y la luz no eran enemigos, solo diferentes tipos de hogar. Extendió la mano y tocó una de las rosas pintadas en el marco del retrato. Tú me trajiste esas rosas de vuelta, Jimena, y con ellas trajiste todo lo que había perdido. Jimena miró de su madre a don Ricardo. Estas dos personas que se habían amado a través de distancias imposibles, que habían sido separados por el miedo y se habían encontrado el uno al otro a través de su coraje. ¿Y el consejo?, preguntó en voz baja. ¿La gente que tiene miedo? Algunos nunca aceptarán esto, dijo don Ricardo honestamente. Algunos lucharán contra el cambio porque el cambio es aterrador, incluso cuando es necesario. Tomó su pequeña mano en la suya. Pero ya has demostrado que se pueden construir puentes, que el miedo puede romperse, que una niña con nada más que preguntas y rosas puede remodelar un reino. Lilia los abrazó a ambos y por un momento simplemente existieron juntos, sin coronas, sin profecías, sin siglos de división, solo una familia imposible y perfecta, unida por elección. Jimena se apartó ligeramente y se volvió para mirar el retrato de nuevo, luego con el instinto de alguien que entendía el simbolismo mejor que cualquier erudito. Señaló primero el rostro pintado de su madre, luego la ventana por donde la luz del amanecer aún se derramaba. Antes solo tenías el cuadro, le dijo a don Ricardo. Don Ricardo se arrodilló junto a ella una última vez, su mano encontrando la suya, la marca de estrella en su palma brillando suavemente en la luz gentil. Detrás de ellos, las velas parpadearon con una brisa amigable que olía a rosas y a posibilidad. Sí, asintió, su voz apenas un susurro. En una casa construida para sombras, una niña había hecho la pregunta correcta. Había venido a vender rosas a un monstruo y terminó enseñándole a ser padre. Había señalado un retrato y desentrañado siglos de mentiras. Se había parado ante un consejo de depredadores ancestrales y había preguntado si simplemente tenían miedo. Y al preguntar, al negarse a aceptar que la noche y el día debían ser enemigos, Jimena Morales había hecho lo que la profecía prometía. Se había convertido en el puente, no a través de la conquista o la fuerza, sino a través del simple y revolucionario acto de elegir el amor sobre el miedo. La noche había aprendido a hacer espacio para el luto, y en el castillo de Chapultepec, donde nada crecía y nada cambiaba, las rosas comenzaron a florecer en rincones que solo habían conocido la oscuridad, en cada pétalo desplegándose como una promesa susurrada de que las cosas imposibles, cuando se cuidan con esmero, pueden volverse tan naturales como respirar. Muchas gracias por acompañarnos en el viaje de Jimena. Si te encantó esta historia, por favor, dale un me gusta y compártela con cualquiera que disfrute del romance de vampiros, los cuentos de hadas góticos o las historias familiares poderosas.